a continuar entonces. La gestación. Entonces la gestación viene siendo el periodo entre la formación del cigoto en la fecundación hasta el momento del parto. La gestación, acuérdense que es la gestación puede iniciar con la fecundación, que es la unión del ovocito secundario y del espermatozoide. Acuérdense que el ovocito secundario también está en un proceso de meiosis incompleta y este se completa cuando el espermatozoide ingresa a su citoplasma. El proceso ocurre en la ampolla del oviducto y luego el cigoto se va moviendo hacia el sitio de implantación por medio de las contracciones del oviducto, de los trompos e incluso del útero. Luego, para recordar también, tenemos el periodo embrionario, que viene siendo, solo vimos la clase anterior, que viene siendo cuando se da la multiplicación de las células del cigoto y empiezan a multiplicarse por medio de la mitosis y se van a hacer migraciones hacia distintas partes de esta formación que van a dar y se van a empezar a diferenciar los órganos. Entonces, una vez están los órganos diferenciados y ya tenemos visible la figura de la cría, vamos a tener la etapa fetal, que es la que se va a encargar, más que todo, que es la etapa, más bien dicho, en donde sucede el crecimiento como tal del producto de esta fecundación, hasta el momento del parto. Bueno, y la duración también de la gestación va a estar influenciada por diversos factores que pueden ser maternos, por ejemplo, las vacas primerizas van a tener una gestación más corta que las vacas que ya han tenido partos. La gestación de los gemelos y de las hembras va a durar menos que la de los machos. Las vacas que van a tener problemas de desnutrición o que van a estar con algún tipo de estrés calórico, otro tipo de estrés también, van a cortar su gestación igual para salvar recursos. Y también vamos a observar cambios o variaciones entre las diferentes razas de una misma especie. Pero recuerden que esto es variable, o sea, no significa, no necesariamente es como dicen, una regla, siempre van a haber excepciones. Entonces, en la mayoría de los casos se va a dar esta situación. Y aquí podemos ver unos 5 ejemplos de diferentes razas, cómo varían ellas, los rangos que hay de partos en días. No es tanta la diferencia en realidad, pero sí hay algunas variaciones que se toman en cuenta en una granja, ¿verdad? De estas, para llevar un control. Y aquí tenemos otra tabla en donde está la producción, la gestación en las diferentes especies domésticas y también un número aproximado de las crías. No es exactamente esas crías las que van a tener, porque puede haber más o puede haber menos, todo va a depender. Igual como mencionaba, pueden haber factores genéticos que van a afectar la cantidad incluso de las crías. Recuerden que esto es general, no es algo específico, entonces pueden haber variaciones, obviamente. Y aquí solo para recordar lo que habíamos visto un poquito, ya lo había mencionado, el cigoto, que es la unión del óvulo o del ovocito secundario con el espermatozoide. Y también yo creo que ustedes han tenido la materia de histología, entonces en teoría ustedes han visto esto de aquí, ¿verdad? Entonces tenemos el cigoto, que sería la primera célula, luego esta se va a multiplicar por la mitosis y van a ver un montón de células que se van a estar formando, y a este crecimiento se le va a llamar blastómero. Luego van a llegar a una forma de mórula y se le llama así porque parece una mora. Y luego, a partir de acá, van a empezar a ver una
una secreción de estas células y van a llenar la cavidad del interior de esta célula, del interior donde se está dando la replicación, y a este fluido se le llama blastocele, que va a estar secretada por los blastómeros. Los blastómeros son todas estas células, como ya vimos acá, que están adentro de ese producto que se está reproduciendo. Y luego va a haber una diferenciación entre el embrioblasto, que va a ser una masa de células que va a estar en un extremo, y el trofoblasto o trofectodermo, que es el que va a estar rodeando, así como la figura del... Ya vamos a ver una foto de eso, un dibujo, cómo se veía el ovocito antes de ser ovulado. También está el embrioblasto en un extremo y el trofoblasto es lo que va a rodear todo eso. Ahora, una vez se da ¿cómo se llama? La fecundación, el embrión en los primeros días tiene que alimentarse y porque todavía la placenta no está formada. Entonces se tiene que estar alimentando de las secreciones que están liberándose del epitelio, del oviducto, de las trompas y del útero. Entonces, a esto se le llama leche uterina, pero es un nombre común. Sin embargo, no es leche propiamente como la conocemos, sino que son proteínas, estrógenos, incluso hormonas que ayudan con el crecimiento del blastocisto y del saco bilitelino. Y esto va a estar alimentándolo mientras se empiezan a hacer la formación de lo que sería la placenta como tal. A las secreciones se les conoce como histotrofo. Y también, y después cuando la implantación se da y el feto se empieza a nutrir directamente, a través de la placenta, se empieza a nutrir de la circulación de la madre, a eso se le va a llamar hemotrofo. Pero mientras no se dé la formación de la placenta, el embrión va a vivir suspendido en esta leche uterina y se va a estar moviendo hasta que llegue al sitio de implantación. Más o menos esto ocurre entre el 17 y 18 día después de la fertilización. Y el embrión, como ya vimos, el embrión está activo, no solamente se está replicando para poder formar sus órganos, sino que también está produciendo sustancias, está produciendo esteroides, está produciendo prostaglandinas, está produciendo proteínas, está produciendo hormonas, que es lo que le va a ayudar a seguirse desarrollando para poderse implantar y desarrollarse, ¿verdad? Entonces, pero también el embrión tiene que dar una señal y esto sucede aproximadamente el 16º día, más o menos. Ahí va a variar entre especies, obviamente cada caso diferente, porque tiene que evitar la destrucción del cuerpo lúteo, que es el que va a estar, que es el que está mandando, digámoslo así, durante la gestación. Entonces, más o menos a los 15 días después de la gestación, se emite una señal. El cuerpo de la madre, al no percibir que hay, al no recibir más bien la señal del embrión, entonces empieza a liberar prostaglandina de fetos-alfa, que es la que está guiando la destrucción del cuerpo lúteo. Pero el embrión tiene que mandar esa señal e inhibir la secreción de la prostaglandina de fetos-alfa para que no se destruya el cuerpo lúteo, que no haya una lutólisis. Así que es como un diálogo que se va a establecer entre la madre y el embrión para que no haya una eliminación. Es la producción de estas sustancias. Ok, entonces el mantenimiento del cuerpo lúteo y por lo tanto los niveles altos de progesterona es el requisito indispensable para que se promueva el ambiente uterino que permite la implantación del embrión y que se desarrolle la gestación sin ningún problema. Este mecanismo
que va a estar siendo principalmente liberado por el embrión va a ser la liberación de una proteína conocida como interferón tau, aunque también la madre va a estar liberando progesterona a través del útero. Vaya. Aquí tenemos entonces el blastocisto como tal, el trofoctodermo y esta masa interna que vendría siendo el embriodermo. Embrioblasto, perdón, es el embrioblasto. Y aquí, en estas células de acá, del trofoctodermo, es que se va a producir el interferón tau, para evitar que el cuerpo de la madre destruya el cuerpo lúteo y se expulse al embrión, ¿verdad? Entonces también eso tiene que estar el embrión listo para hacer esta liberación de este interferón. Va a haber un bloqueo de la producción de la prostaglandina F2 alfa y va a inhibir la síntesis de los receptores de oxitocina en el endometrio. O sea, que si se hubiera liberado la prostaglandina F2 alfa, entonces la oxitocina, que es la hormona que sirve para el parto, pero también sirve para dar la señal de que no hay este producto implantado, están libres, pero al liberar el embrión, el interferón, entonces todo eso se bloquea la secreción de la prostaglandina y se bloquea la síntesis de los receptores de oxitocina para que no ocurra eso. El interferón T se va a estar produciendo más o menos entre los 10 a 25 días después de la fertilización y obviamente va a alcanzar sus niveles máximos entre los 16 y 18, que es el tiempo en que se estaría también liberando la prostaglandina, y esta es la señal, como les decía, que emite el embrión para que el útero y todo el aparato reproductor femenino estén desarrollando la gestación. Y la expansión del trofoblasto va a ayudar también a que la señal llegue lo más fuerte posible al expandirse y volverse filamentoso, para entrar en contacto con el endometrio del útero y poderle llevar más directamente al útero y al cuerpo de la madre esta señal, este interferón que va a inhibir esta prostaglandina. Luego de que el embrión sale de la zona pelúcida, que esto más o menos ocurre entre los 4 o 5 días después de la fecundación, el trofoblasto va a empezar a formarse o a diferenciarse como el corión y va a empezar a crecer aceleradamente, que vendría siendo la capa externa, ¿verdad?, del embrión. El corión va a presentar unas pequeñas prolongaciones que se van a llamar vellosidades coriónicas, y estas se van a, bueno, aparte de que van a constituir la unidad funcional del lado fetal, van a ser las que se van a entrar en contacto con el lado del útero de la madre. Y se van a fijar al endometrio para establecer una relación estrecha, la cual le va a permitir el intercambio de sustancias, entre ellas los nutrientes que van a mantener al embrión y le van a ayudar a crecer. Y aunque este tejido es de origen fetal, que establece la relación íntima con el endometrio, también hay otras membranas de origen fetal que se van a ir formando para establecer esta comunicación y principalmente esta nutrición para el embrión. Esto, luego vamos a tener la formación de la lactoides a partir, aquí está esta figura donde aparece los días más o menos, como había mencionado, para la vaca estaba entre los 16, 18 días, pues, diferentes autores van a dar
otras fechas, igual como hablábamos, entre las razas y los individuos, pues van a haber variaciones, pero más o menos ese es el promedio en que ocurre la implantación del embrión. En los caballos ocurriría antes, una semana más o menos después de la fertilización. En los conejos todavía un poco más temprano. Los cerdos a los 15 días más o menos, igual que las ovejas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, no es una fecha específica, sino que hay factores que van a hacer que esto sea variable. Ahora la formación del alantoide se va a dar más o menos después de la tercera semana de la fertilización. Esta membrana va a empezar como un pequeño saco, aquí se puede ver, como un pequeño saco, el cual va a crecer rápidamente y va a entrar en contacto con el corión. El corión y el alantoide se van a unir y van a formar la membrana corioalantoidea, la cual se vasculariza y va a constituir un complejo sistema sanguíneo entre el feto y la madre. El amnios, ese líquido que va a estar envolviendo al embrión, se forma a partir del corión. Y bueno, también es una membrana que va a envolver al embrión y va a estar llena de líquido, que se va a empezar como una vesícula amniótica, y como les decía, se va a llenar de fluido, que es el líquido amniótico. El amnios va a formar compartimentos en el cual el embrión feto se va a desarrollar y va a proveer una barrera que va a proteger al embrión contra las agresiones físicas, y también es el que se va a encargar de hacerse cargo, valga la redundancia, de los desechos de origen fetal, o ahí se van a depositar. La placenta de la vaca se clasifica porque hay dos clasificaciones de las placentas, pero esta se va a clasificar como clotidonaria, en donde van a haber áreas especializadas que se llaman carúnculas. Estas regiones, estas son regiones que carecen de glándulas y sirven para que se fijen las vellosidades coriónicas y se establezca el intercambio materno-fetal. La unión de las vellosidades coriónicas o cotiledón y de las carúnculas constituye la unidad funcional de este tipo de placenta, conocidas como placentoma. Entonces sería, aquí está la carúncula, el cotiledón, y todo esto se llama placentoma. Ahora vamos a ver solo un tipo de placenta, porque el otro tipo de placenta tiene que ver con la histología y es un poco complicado, entonces nos vamos a quedar con un tipo de placenta que puede ser observable a simple vista, que viene siendo la placenta difusa. Perdón. Una de ellas se va a observar principalmente en las yeguas y las cerdas, y también en los camellos de Sudamérica. Van a presentar una superficie aterciopelada, con vellosidades coriónicas y muy próximas, que se distribuyen por toda la superficie del corión. Entonces, aquí tenemos las vellosidades coriónicas, que van a estar en toda la placenta, pero también vamos a observar otras estructuras transitorias que se llaman copas endometriales, que se va a observar en la yegua. Estas pueden ser entre 5 y 10 copas y son de tamaño variable, como se pueden dar cuenta. Estas copas van a encargarse de liberar una glicoproteína y va a apoyar en el correcto desarrollo de la preñez del embrión y del feto, pero van a desaparecer después. Entonces no están todo el tiempo, por eso es que son transitorias, ¿verdad? Luego tenemos las placentas zonales, que son las placentas que vamos a observar en los perros y en los gatos principalmente. Vamos a tener la región prominente de intercambio, que va a ser esta de aquí. Alrededor del corión y cerca de la parte media del feto. Luego va a haber una segunda zona pigmentada, que vienen siendo estos extremos, que es la zona de intercambio, que va a presentar pequeños hematomas y se le suele llamar paraplacenta. Y se cree, aunque no está totalmente demostrado, que es un medio de transporte
de hierro hacia el feto. Y la tercera región, que vendría siendo esta de acá, de los extremos, transparente, que está formada por coriolantoides, y va a cumplir los extremos distales del feto. Luego tenemos la placenta discoidal, que se presenta en primates y roedores, y esta va a formar discos regionalizados, que eso vamos a encontrar, depende de la especie, de un solo disco o varios discos, que son los que van a tener vellosidades coriónicas y es lo que van a estar realizando el intercambio de nutrientes y desechos metabólicos de entre la madre y el embrión. Y la placenta, que ya habíamos dicho, cotiledonaria, que vienen presentando los rumiantes principalmente, un cotiledón, dice, se define como una unidad de la placenta de origen trofoblástico conformado por abundantes vasos sanguíneos y tejido conectivo, que vendrían siendo todas estas de acá, ¿verdad? Todas estas que vemos acá son los cotiledones. Pueden existir entre 90 y 120 cotiledones distribuidos alrededor del corión. La unión del cotiledón fetal de origen coriónico con el cotiledón materno de origen caruncular del útero se conoce como placentoma, que es el punto de intercambio materno y fetal, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Estos son los puntos, son los placentomas, que se van a encargar de estar llevando los nutrientes al feto, haciendo el intercambio de sangre y gaseoso del feto y sacando los desechos del feto hacia el torrente sanguíneo de la madre para que ella los pueda eliminar también. Y de la parte hormonal de la gestación, ya habíamos dicho que la progesterona es la que va a estar produciéndose a través del cuerpo lúteo y también a través de la placenta del embrión. Ella es la que se va a encargar de desarrollar el embrión y va a ser la que va a regular la función de las glándulas uterinas encargadas de la secreción de la leche uterina que ya habíamos mencionado para que se nutre el embrión mientras se desarrolla la placenta. También la hormona se va a encargar de inhibir cualquier respuesta inmune que el cuerpo pueda desarrollar, porque el embrión, al final de cuentas, es algo extraño que ha llegado al cuerpo de la madre a implantarse. Entonces, si no hay los niveles adecuados de prostaglandinas, podría haber rechazo y eliminarlo del sistema inmune. Otros efectos de esta hormona van a consistir en incrementar el flujo sanguíneo al útero y evitar las contracciones uterinas, mientras no sea el tiempo de parto, ¿verdad? Durante la gestación, la progesterona es producida por el cuerpo lúteo en todas las especies. Sin embargo, en los bovinos la placenta contribuye con una parte significativa de la progesterona circulante, lo cual disminuye la participación relativa del cuerpo lúteo. Entonces, hay diferencias, como ya se había mencionado en los procesos, así que eso también se tiene que tomar en cuenta, porque la liberación de progesterona es principalmente liberada por la placenta y puede, si ocurriera algún tipo de accidente y quedara sin cuerpo lúteo, pues podría perfectamente seguirse desarrollando el embrión con la producción que realiza la placenta. La gestación en la vaca es dependiente del cuerpo lúteo hasta alrededor del día 210. Y también vamos a tener presencia de otras hormonas como los estrógenos, que también van a ser producidas por la placenta, van a contribuir con el tamaño del feto y también es un indicador de bienestar fetal. O sea que si tenemos producción de estrógenos y están dentro de su rango, significa que el feto está creciendo bien y sin estrés. Estos estrógenos van a aumentar al final de la gestación y estos se van a encargar de desarrollar las mamas y van a participar en los mecanismos del parto. Vamos a tener también en los rumiantes esta hormona que se llama lactógeno placentario, que se parece a la prolactina, que vendría siendo
como la de las mujeres, y se va a encargar de participar en el crecimiento del desarrollo fetal y de la glándula mamaria en conjunto con la hormona del crecimiento. La relaxina viene siendo otra hormona que produce la placenta de la mujer, la cerda, la yegua y la coneja, pero en la vaca no hay secreción de relaxina, entonces no participa. En la vaca, en el mecanismo del parto, sin embargo, en las otras especies ya mencionadas sí participa. Ahora, ¿tienen alguna pregunta al respecto sobre lo que acabo de conversarles, de decirles? ¿Hay algún punto que quisiera que se les explicara? Ok. Ahora vamos con el diagnóstico de la gestación. Hay varias maneras de diagnosticar la gestación, todas tienen que ver con llevar controles y con la práctica también, ¿verdad? Entonces, es una práctica que es imprescindible en los programas de manejo reproductivo en el ganado, no solo lechero, sino en el de carne, en todo tipo de programas de manejo de animales de consumo, ¿verdad? O no, porque también están los caballos que no son de consumo y también los perros y los gatos que no son de consumo. Se tiene que saber, o sea, es muy importante, sobre todo cuando son animales de producción, saber lo más rápido posible si hay gestación o no hay gestación, para poder darle un manejo a las vacas que no quedaron servidas y poderlas preparar para que entren en celo lo más pronto posible y poder volver a ser servidas. Y también para saber si la vaca está gestante, entonces darle el manejo que necesita para un buen desarrollo de su embrión y luego de su feto. Y hay diferentes opciones. El retorno del estro, que viene siendo una manera que no necesita más que todo de observación. Es una forma de saber que no hay gestación, que la vaca entró de nuevo en celo. Recuerden que el útero durante los primeros 15 días permanece como que no hubiera nada, aunque hubiera gestación. Entonces eso se tiene que tomar en cuenta también. Se pueden tener toros marcadores, que se hace una cirugía de desviación de pene. El pene se saca de su canal correcto y se abre otro agujero a un costado. Entonces, este toro incluso creo que llegan a ponerle algún tipo de pigmento para que cuando se monte encima de una vaca la deje manchada. Y así la gente sepa de que esa vaca está otra vez en celo. En las condiciones de los actos lecheros, en los cuales se detecta el 50% de las vacas elegibles para presentar estro, el no retorno al estro post-inseminación o monta natural solo debe ser considerado como un signo sugerente de gestación. Acuérdense que hay que esperar un tiempo para saber exactamente. Estas se tienen que tienen que someter a diagnósticos de gestación, como ya estamos hablando. Otra manera de saber si la hembra está gestante o no es medir las concentraciones de progesterona. Recuerden que es la que está mandando en la gestación. Entonces, si no hay progesterona, pues no hay gestación. Esta se realiza entre los días 20 a 24 después de la inseminación o monta natural. Y aquí me hizo falta algo de dato. Concentraciones bajas, nos dice que hay una regresión lútea, y concentraciones altas nos dicen de que la vaca está gestante. Ok, eso ya se lo voy a corregir. Y también pueden ocurrir falsos positivos, y esto se da por problemas ya de la vaca propiamente, por quistes, por infección en el útero, y cuando la inseminación no se hace en el estro. La otra manera
de terminar la gestación por medio de la palpación del útero por la vía rectal. Esta es la más practicada porque definitivamente es la más barata y puede hacerlo cualquier persona que esté debidamente entrenada. Esto se hace ya después del día 35 para dar más seguridad y para que se puedan sentir las estructuras que están empezando a crecer. Aquí se va a identificar la vesícula amniótica o el deslizamiento de las membranas coriolantoideas, y cualquiera de las dos es signo positivo de gestación. Yo tenía un profesor que nos daba la materia de ginecología y obstetricia y nos decía que hay venas que se pueden palpar y dependiendo de la presencia o ausencia, eso es lo que decía también que había o no gestación. Luego tenemos que el día 65 ya se puede palpar al feto y al día 75 ya se pueden palpar los placentomas, lo cual es obviamente signo de gestación. Solamente toman en cuenta en esta etapa donde ya se puede palpar la vesícula y las membranas, es de tener a la hora de hacer la palpación, tener mucho cuidado porque fácilmente pueden, ¿cómo decir la palabra? Pueden separar esa vesícula amniótica del útero y se pierde el embrión. Entonces, a estas fechas es quien tiene que hacerlo alguien con entrenamiento, obviamente, o de hacerlo de manera muy cuidadosa para prevenir este desprendimiento. Y estos son los tamaños comparativos que va a tener el embrión y feto de la vaca después de la monta o la inseminación. Más o menos a estos días se va a sentir el deslizamiento de las membranas y de la vesícula amniótica y va a tener el tamaño de un ratón. Estamos hablando de ya tamaños adultos, ¿verdad? Solo una comparación. Al día 60 el embrión de vaca va a estar más o menos del tamaño de un ratón, al día 90 de una rata, al día 120 de un gato pequeño, al día 150 de un gato grande, al día 180 va a tener el tamaño de un perro beagle. Ustedes fueron al rastro y vieron más o menos los tamaños que van teniendo los fetos, y también imagino que ya han visto videos o han podido observar el nacimiento de algún ternero para su conocimiento, ¿verdad? De ahí tenemos la ecografía, que es otra técnica que se tiene, ahí hay que comprar el equipo. Se puede ya observar algo a partir del día 20, después de la inseminación en la monta, pero con más seguridad ya se puede hacer a partir del día 30 para evitar los falsos negativos, ¿verdad? Ya las especificaciones del equipamiento, pues ya le corresponde al veterinario tomarlo en cuenta, porque hay que introducir en el útero el transductor, tiene que tener una potencia también para que pueda ver, observar todo, dependiendo también del día que tenga el feto o el embrión. Y, por vía rectal se introduce. Este se va a proteger también, a veces, dependiendo del tamaño, pueden usar guantes, o a veces yo he visto que, al menos en los perros, usan condones para proteger el transductor. Y esto se puede hacer, no necesariamente se tiene que hacer el día 30, se pueden hacer para darle un seguimiento al feto, se puede estar haciendo cada cierto tiempo, e inclusive en aquellas vacas que quizás hayan tenido en el parto anterior que fue problemático, para ver incluso la posición del feto para la hora del parto. Y como dice aquí, aunque sea de un diagnóstico rápido de la gestación en este día, quizás en el día 30, pues por una u otra razón, van a estar perdiendo el producto y van a regresar al estro. Hay varias situaciones, como ya hemos mencionado, que podrían ocasionar que la hembra o reabsorbe el embrión o lo expulse, ¿verdad? Que puede ser
falta de nutrientes, puede estar enferma, puede ser el calor, un mal manejo, que hayan puesto medicamento que no debían. O sea, hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para que ese embrión permanezca, o simplemente también puede ser algo genético, ya sea cuestiones de la vaca. Todo eso se lleva a un registro para después tomar decisiones al respecto. Y como decía, ya es algo normal, que se pierdan embriones es algo normal, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, y ir perfeccionando las técnicas de diagnóstico también, y conociendo a su ganado de cuándo va a ser más decisivo hacer el diagnóstico de la gestación, ya sea por cualquier método. Bueno, también habla sobre el diagnóstico de la gestación, porque así pueden identificar más rápido a las vacas vacías y estas se pueden sincronizar por medio de inyección de hormonas. Y los cuidados que se le van a dar a la vaca antes del parto es tenerla en un sitio que sea limpio, que esté a la sombra, que tenga protección contra depredadores, porque a veces andan perros u otros animales que podrían atacar a la cría, que haya agua y alimento, aunque ella no va a comer en el momento del parto, pero antes y después sí. Y estarla observando para que no vayan a haber ningún tipo de problemas a la hora del parto. Como les decía, ella va a perder el apetito y las ganas de tomar agua, porque va a estar pasando por los pródromos, que son las señales tempranas que van a preceder al parto, que va a ser, bueno, la pérdida del apetito del agua, como ya se mencionó, va a estar ansiosa, se va a estar moviendo, o se va a estar echando, puede estar moviendo, o sea, van a haber varias características, y si la tienen apartada, pues es más fácil de identificar que ella ya va a entrar en el proceso de parto. El que deje de comer y tomar agua, obviamente, es porque ella está enfocada en su próximo parto. La ubre ya está lista antes del parto, y ya está llena, y eso va a tener ya la leche lista cuando nazca la cría. Y es probable que me quede sin carga porque no me traje el cargador ahora de la computadora, así que solo les voy a quedar hablando. Se pueden presentar edema mamario, ¿verdad? Hay que estar fijándose que se va a caracterizar porque ustedes van a apretar la ubre y los dedos van a quedar ahí marcados. Entonces esto se tiene que tratar con medicamentos para poder, es la prueba de Godet, lo que les decía, de dejar los dedos, que quedan los dedos ahí marcados, y se le tiene que aplicar medicina para que esto no pueda hacer un impedimento a la hora del parto por el crecimiento normal de las ubres. También se puede presentar la hipocalcemia, que se le llama también fiebre de leche. Esto se puede dar en todas las hembras que den hembras de mamíferos, y esto se da por una falta de calcio. En general, en la dieta, la hembra, recuerden que saca así como la gallina saca el calcio de sus huesos y de la nutrición que recibe para formar el cascarón, la hembra de mamíferos también lo hace, y todas las hembras lo hacen para la formación del esqueleto. Entonces, cuando hay malos niveles de calcio, una dieta deficiente, esto puede presentarse, y ella ya no puede levantarse, puede haber baja de temperatura, puede haber hipotermia, puede haber incluso temblores, porque ella no puede, le falta eso, y ahí se aplican también medicamentos a buen tiempo. Entonces, eso sería más que todo sobre la parte de la gestación antes del parto. Y la siguiente clase, bueno, el lunes tenemos la repetición del examen, y el viernes veríamos lo que es el parto como tal. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.
Vaya, pues entonces no hay preguntas, quedamos hasta acá. Y Doctora, ¿sí? los temarios que mandó son para el examen del día lunes. Exactamente, los temarios son para el examen del día lunes. Bueno, entonces